hablando en el bloque anterior con las cifras de la pobreza, ¿no? Todos hablan de la pobreza, de lo alarmante que es, de lo duro que es conocer las cifras en la pobreza también infantil, pero después a la hora de las políticas públicas, como se demora tanto, como necesita tantos años de planificación y de ejecución constante, se diluye. En realidad no se llega a nada. Facu, ¿cuáles son los números que aparecieron hoy? Sí, los números hoy son muy alarmantes. Lo que presentó UNICEF es en realidad una proyección hacia fin de año, cruzando datos oficiales del INDEC y las proyecciones de la caída del Producto Bruto Interno de la Argentina por parte del Fondo Monetario Internacional. Y eso eleva la pobreza infantil para fin de año a 8.3 millones de niños y adolescentes. Esto es el 62,9% de esos niños y adolescentes y es 1,3 millones de personas más, de niños más en la pobreza en el último año, de diciembre de 2019 a diciembre del 2020. ¿Cuánto es el nivel de pobreza hoy, según UNICEF? Está en torno al 58%, según el último dato que fue al 31 de mayo de este año. Y todo lo que arrastra esto, ¿no? Porque la pobreza es mala alimentación, la mala alimentación es mal desarrollo, el mal desarrollo es mal aprendizaje. Y hablamos siempre del problema estructural. Hablamos, por ejemplo, hace un par de semanas del déficit habitacional. Esto también es uno de los problemas estructurales, porque cuando se hablan, por ejemplo, de la llegada de inversiones, si no hay gente capacitada para poder ocupar esos puestos de trabajo, las inversiones, por más de que lleguen, no van a beneficiar a nadie o no se van a concretar porque no hay recursos humanos, digamos, que puedan atender esa demanda. Y un dato más que tomé del informe de UNICEF, que es interesante, que 2,6 millones de hogares, 2,6 millones de hogares vieron reducidos sus ingresos durante la cuarentena en la República Argentina. Y esto es importante, ¿por qué? Porque ahí también se puede ver cómo afecta a los más chicos, porque estos 2,6 millones de hogares además redujeron la compra de algunos de los alimentos básicos durante los últimos meses y eso atenta directamente sobre los ingresos de esos hogares y por ende en la pobreza de los más chicos. Y además, Facundo, vos nos venís remarcando en la economía de la pospandemia la desocupación, la gran necesidad de la activación de la economía, que con hogares que realmente bajaron sus ingresos se va a volver en un mercado más frío de manera interna en algún punto. Lógicamente, sí, sin dudas. Y esto atado para cerrar un poco el tema puntualmente de la niñez, es que estamos en casi 63% para fin de año, según la proyección que hace UNICEF. El dato, por ejemplo, de 2002, que fue otra de las grandes crisis argentinas, la pobreza infantil en ese momento llegó al 74%. O sea, estuvo incluso 11 puntos por encima de lo que se puede alcanzar a fines de este año. Entonces, son datos realmente muy preocupantes. Si esto no nos hace mover el piso un poco y realmente desarrollar políticas de largo plazo, ya es imposible pensar en un futuro de la Argentina, porque si venimos de 20 años con un piso del 30%, ¿no? Claro. La planificación no tiene una consecuencia de inmediatez en algún punto. Si uno planifica puestos de trabajo, si uno planifica realmente cómo sacar a los niños de la pobreza y demás, requiere más de un gobierno, de 4 años de gobierno o demás. Vamos a analizar todo esto con Sebastián Weisgreis, que es especialista en monitoreo e inclusión social de UNICEF, precisamente que realizaron todos estos datos. Buenas noches, Sebastián, gracias por atendernos. No, buenas noches y gracias por el llamado. Rapidito, me gustaría preguntarles por qué esta situación de la pobreza, ¿no? En los niños, además, que parece que aumenta mucho más rápido. Sí, a ver, la pobreza históricamente en la niñez siempre ha tenido valores más elevados. Hay una sobrerepresentación digamos, de la pobreza en hogares con niños. Y en los últimos años todo se ha incrementado. Es decir, pensemos que terminamos 2019. A ver, en los últimos 40 años nunca perforamos el piso de un 30% de pobreza infantil y llegamos a 2019 con casi un 53% de pobreza. Es decir, partimos, digamos, recientemente de valores muy elevados. Ahora tenemos la pandemia, una fuerte caída en la actividad económica,
una fuerte caída en los ingresos de los hogares, dificultades en la inserción laboral. Claro. Y esto, bueno, impacta sin lugar a dudas, más allá de esfuerzos estatales, por ejemplo, a través del IFE, a través de la UH, a través de diferentes mecanismos. Más allá de eso, terminamos en estos valores que están impactando casi 8.3 millones de niños. Es un punto interesante, sí, Facu. Sí, Sebastián, cuando hablamos de pobreza, ¿de qué estamos hablando? ¿De no acceso a la canasta básica o es una cuestión estructural cuando decimos que 6 de cada 10 niños van a terminar el año debajo de la línea de la pobreza? Sí, estamos hablando, en realidad cuando hablamos de lo estructural, más que todo nos referimos a una situación que es aún más compleja y más grave, que tiene que ver con la indigencia. Es decir, dentro de estos 8.3 millones de personas, hay un gran componente de lo que nosotros llamamos pobres COVID. Es decir, pobres que en realidad merodeaban la pobreza, estaban afuera y quizás tenían las capacidades para poder salir de la pobreza, pero la pandemia y las medidas de aislamiento y la cuarentena les generó fuertes dificultades, con lo cual los sumó dentro de la pobreza. En realidad, esta pobreza estructural se refiere más que todo a la indigencia, a la pobreza extrema. Y ahí estamos hablando de una pobreza que ya es más dura, estamos hablando casi de 2.4 millones de niños, niñas, adolescentes. Estos ya no son pobres COVID, estos son pobres que se vienen manteniendo a lo largo del tiempo y que en realidad la pandemia todavía los condena a una situación mucho más dura y mucho más compleja, ¿no? Claro, ¿les agrava la situación, Nico? Sí, Sebastián, por lo general la pobreza se mide por poder adquisitivo, entonces a veces es engañoso que un gobierno X aumenta un poco el ingreso promedio y automáticamente un montón de personas dejaron de ser pobres y basta con que se produzca una pequeña evaluación para que vuelvan a ser pobres. Según tu experiencia trabajando para UNICEF, ¿qué políticas a largo plazo, mediano plazo o corto plazo deben llevar a cabo los gobiernos para reducir efectivamente la pobreza? Porque evidentemente en Argentina hasta ahora ningún gobierno la ha invocado. Mira, es un muy buen punto, digamos. Nosotros pensamos que la pobreza efectivamente no debería ser medida por ingresos, sino que la pobreza es algo multidimensional. La pobreza tiene que ver con derechos, tiene que ver con el acceso a determinados bienes y servicios básicos. No obstante, esta pandemia en particular afecta mucho los ingresos de los hogares. No estamos tanto, profundiza problemas estructurales. Por ejemplo, en una villa o en un barrio popular se combina la pérdida de ingresos con problemas estructurales que tienen que ver con que el 90% de los niños que residen en barrios populares no tienen acceso a agua, no tienen acceso a gas o no tienen acceso a energía. Con lo cual ahí tenemos como dos componentes que todavía profundizan más la pobreza. En términos de políticas, a ver, nosotros en Argentina tenemos una política que ha sido muy efectiva a lo largo de los años, pero hoy tiene problemas. La asignación universal por hijo, digamos, en sus inicios tuvo un fuerte impacto en poder reducir la pobreza. Por ingresos. El problema hoy que tenemos con la asignación universal, al menos son dos. Tenemos muchos más problemas, pero el primero de ellos es la suficiencia. Es decir, hoy la asignación universal por hijo, que está valuada en torno a los 3.000, 3.200 pesos, más o menos está en torno al 50% de una línea de indigencia. Quiere decir que es muy débil como política para sacar a un chico de la pobreza extrema, ¿sí? Este es el primer problema que tenemos. Necesitamos fortalecer la suficiencia de las prestaciones. Está bien, pero la AUH es también seguir midiéndolo por ingreso. Es seguir midiéndolo por ingreso. No, por eso te decía, en este contexto, digo, parto de la base de que la pobreza es multidimensional, pero en el contexto de la pandemia tenemos un fuerte problema de ingresos, ¿sí? Vos pensás que hoy por hoy el 45% de los hogares con niños, niñas y adolescentes tienen sus ingresos reducidos, que hay un gran porcentaje de hogares con niños que desde el inicio de la cuarentena no tienen ingresos.
donde que el único ingreso quizás pasa por el IFE, ¿sí? Que uno espera que se pueda mantener un poco más en el tiempo, y por la tarjeta alimentar. Entonces, hoy por hoy, digo, más allá de que tengas razón de lo que estás diciendo, la carencia de ingresos es quizás el factor más complejo para tener en cuenta en estos días. Sebastián, ¿es exagerado hablar de generaciones perdidas después de décadas y décadas de esta pobreza estructural? Sobre todo, hago foco en esos 2,4 millones de niños que vos dijiste que están en la indigencia directamente. ¿Cómo se sale de eso en el futuro, si es que hay una salida? Mira, es difícil, digo, efectivamente, cuando yo te planteo que en los últimos 40 años no logramos perforar el 30% de pobreza, donde en los últimos 40 años tuvimos 15 crisis económicas, donde en el 2001-2002 llegamos al 70% de pobreza infantil, efectivamente vamos teniendo poblaciones que van quedando atrás. Este 63% de pobreza aumenta al 90% cuando tenemos un hogar donde el clima educativo es muy bajo, donde el papá o la mamá tiene primaria completa, como mucho. Aumenta el 92% cuando ese hogar está ubicado en una villa o en un barrio popular. Con lo cual, las medidas tienen que ser, y en esto coincido muchísimo con lo que dice tu compañero, tienen que ser de ingresos, pero también tienen que estar enfocada en los derechos que se vienen vulnerando a lo largo del tiempo. Si no logramos, así como la riqueza se hereda, la pobreza también se hereda. Y lo que viene sucediendo en las últimas décadas es que venimos heredando pobreza de generación en generación. Entonces, hoy la pobreza tiene cara de niño. El hablar de un 63%, estamos diciendo, la pobreza tiene cara de niñez. Entonces, la necesidad de tener una mirada muy multidimensional, de trabajar tanto en lo que tiene que ver con el acceso a bienes y servicios básicos, educación, agua, salud, saneamiento, cuestiones laborales que ayuden a la inserción laboral y fundamentalmente en aquellas situaciones donde hay mayor precariedad. Claro. Pero también en la protección de ingresos es una mirada muy necesaria en estos momentos. Sebastián, gracias. Buenas noches. No, gracias a ustedes por el llamado. Vamos a contactar también con Jorge Colina, que es economista de IDESA, el Instituto para el Desarrollo